Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática con el Instituto Investigativo Ministerial. Yo soy vuestro servidor, el pastor Idel Suárez Moleiro, y vamos a estudiar la lección 19 para hoy, sábado 5 de noviembre del año 2022. El título es Profecía de la purificación del santuario. Y recuerdo las palabras de Cristo que dijo: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Vamos a estudiar un poquito más profundo sobre esta purificación y sobre esta profecía tan importante. A la distancia, allá en Chela, en Quetzaltenango, tenemos al querido pastor muy renombrado y conocido por toda Latinoamérica, el pastor Danilo Monterroso, que es el presidente de la división latinoamericana. Bienvenido, pastor Monterroso, de regreso al programa de la Escuela Sabática. Muchas gracias, apreciado pastor Idel, por invitarme para estar con ustedes en este sábado, en este estudio de esta lección de Escuela Sabática. Y Dios pueda bendecir cada sábado este programa que va y que es de mucha bendición para muchos hermanos en diferentes países del mundo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar con una oración y pastor Monterroso, a ver si usted dirige una oración por todos, en especial por los enfermos y los que están de luto, por favor. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la vida que nos concedes en esta hora, por la oportunidad de poder tener el privilegio de poder compartir la lección de Escuela Sabática con el Instituto Investigativo Ministerial, con el querido pastor Suárez. Te ruego que bendigas esta lección en todos los que la verán a través de las diferentes páginas. Te suplico, bendito Dios, que pueda clarificar dudas a aquellas personas que tienen hambre y sed de tu palabra. Oramos por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y oramos por los enfermos, que tú pases tu mano de sanidad sobre los que están pasando momentos difíciles. Tú sabes quiénes son alrededor del mundo. Dales paz en este sábado. Y te ruego también por los que están de luto, que han perdido un ser querido. Permite que la esperanza bienaventurada pueda ser maravillosa en nosotros, del saber que el que muere en Cristo tiene una esperanza que no avergüenza al cristiano. Guárdanos en tu nombre en esta hora, en Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. La llave profética. El Señor Jesús le dio las llaves del reino a sus discípulos, no solamente a San Pedro, sino a todos, las llaves del conocimiento. En la primera pregunta leemos: en profecía, ¿qué equivale un día en tiempo real? ¿A qué equivale? Equivale un día, equivale a un año. Eso lo sabemos de Guillermo Millet, pero lo sabemos también de los judíos. Los judíos conocían eso y así lo enseñaban. Entonces, ¿cuántos años son 2300 días proféticos? Son 2300 años. Una profecía muy larga. Y aquí tenemos otro texto que fue insertado de Jesús. Hago sanidades hoy, mañana y el tercer día seré consumado. Así que el Señor Jesús estuvo 3 años en su ministerio y aquí él habla de estos 3 días que está proclamando el evangelio. ¿Algún otro comentario, pastor Monterroso? Sí, pastor Idel, muchas gracias. Es muy importante entender esta llave profética porque nos lleva a, como lo dice la lección, el título de la lección, la profecía de la purificación del santuario. Y en esta lección vamos a estudiar ese tema que es muy importante para nosotros como pueblo. Así que estos puntos fundamentales de la primera pregunta, nosotros debemos de comprenderlo como adventistas, que esperamos el segundo advenimiento de Cristo.
Y con esa llave profética, como usted ya la explicó, es muy importante entender entonces que estamos viendo la profecía más larga que menciona la Biblia y que en su desarrollo vamos a ver que con el fin de esta profecía comienza la purificación del santuario. Gracias. En la lección mía dice el cuerno pequeño, pero yo creo que eso es un error, porque el cuerno pequeño no tiene nada que ver con esta segunda pregunta. Dice, ¿qué periodo incluyen los 2300 días proféticos? ¿Y cuántos años literales estaban representados por las 70 semanas proféticas? Bueno, la segunda parte de la pregunta nos contesta la primera parte. Son las 70 semanas de 7 días. ¿Y para quiénes estaban determinadas esas 70 semanas de 7 días cada semana? ¿Y cuántos años era eso? Díganos, pastor. Sí, bueno, como usted lo mencionara anteriormente, en este periodo de los 2300 días proféticos están incluidas las 70 semanas que multiplicadas por 7 nos dan 490 días. Si son días proféticos, estamos hablando de 490 años literales. Tenemos que hacer la diferencia. Cuando es día, es un día profético. Y cuando esos días se convierten, porque es una profecía, esto nos va a dar como resultado años literales. Días proféticos, años literales. Entonces, ¿cuántos años literales están representados por las 70 semanas proféticas? Son 490 años literales que corresponden el tiempo de gracia que Dios le da para el pueblo judío. Yo veo aquí, Pastor Idel, a un Dios de amor y de misericordia, que a pesar de tantas apostasías, de tantas rebeliones, de tantas desobediencias, de que fueron cautivos por sus enemigos, pasaron por diferentes problemas en diferentes naciones, fueron humillados, Dios siempre miraba con amor al remanente, porque había siempre un remanente en el pueblo de Israel. Y estas 70 semanas, 490 años literales, eran destinados para la nación judía, para que ellos pudiesen tener tiempo de reflexionar y los que iban a experimentar también acontecimientos importantes, que en el desarrollo de las 70 semanas aparece la profecía de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, que también la profecía lo marcaba. Entonces es muy importante poder ver el tiempo profético que se le da al pueblo de Israel, 490 años literales que se le da a la nación judía. Las 70 semanas son 490 años. Es cierto, esta profecía de los 490 años apunta hacia el Mesías, porque dice aquí ungir al santo de los santos. Cuando nace Jesús, el ángel Gabriel le dice a María, aquel santo ser que nacerá en ti, era el santo ser de Dios, y habla de su ungimiento en el año 27, de su muerte en el año 31 de nuestra era, y del año 34 de nuestra era, cuando el pueblo judío sería cortado como pueblo. Vamos al siguiente subtítulo. Comienzo de las 2300 días proféticos. Bueno, ¿cuándo comienza? Es interesante leer a Rashi. Rashi fue el judío comentarista más famoso de la Edad Media, y él decía que esos 2300 días eran 2300 años que apuntaban a la venida del Mesías. Y no estaba tan mal, porque trata de la venida del Mesías, pero no de la venida del Mesías aquí a la tierra, sino la venida del Mesías al lugar santísimo, allá en el cielo, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 1.
Comienzo de los 2300 días proféticos. Vamos a ver cuándo comienza esta gran profecía. Si conocemos el inicio de estas semanas proféticas, ¿qué otro inicio descubriremos? Pues vamos a descubrir el inicio de las 2300 años. Si sabemos cuándo comienzan las 70 semanas, es el mismo momento cuando comienzan los 2300 años que apuntan hacia el Señor Jesús. Y es interesante, es cumplido, se refería al cumplimiento de la profecía. Y este versículo, quiero que lo tengan bien claro, en Daniel 9:25 dice, Mesías príncipe. Es la primera vez en el Viejo Testamento que aparece la palabra Mesías, así escrito Mesías, porque ungido aparece muchas veces, pero aquí dice Mesías príncipe. Yo recuerdo mi mamá estaba dándole estudios a un señor judío y lo sentó y le mostró el libro de Daniel y le sacó toda la cuenta de cómo tenía que venir el Mesías y estaba todo profetizado. Y él dijo, está muy interesante eso, pero el problema es que nosotros no creemos en Jesús. No hay peor ciego que el que no quiera ver, Pastor Monterroso. Sí, Pastor Idel, muchas gracias. En esta pregunta nosotros vemos, como usted ya explicó, que prácticamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas y la profecía de las 70 semanas que apuntan a acontecimientos importantes que tienen que ver con el plan de la salvación, comienzan y parten en la misma fecha. Eso es muy importante que tenemos que subrayarlo. Pero algo que llama la atención de las 70 semanas que estaban divididas en 3 partes. Primero menciona 7 semanas que corresponden a 49 años. Y luego menciona 62 semanas que corresponden a 434 años. Entonces tengo 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas que me dan 483 años literales. Comenzando del 457 antes de Cristo, esta fecha me lleva al otoño, me puede llevar, perdón, al año 27 de la era cristiana donde Cristo fue bautizado, ya lo mencionó usted. Y algo interesante es que en esa última semana, como usted lo mencionó, iban a suceder temas importantes, porque parece ser que durante 27 años o 30 años, porque Cristo fue bautizado en el año 27 de la era cristiana y Cristo tenía 30 años de edad. Parece ser que durante 30 años de edad no se conoce nada de Cristo, pero a partir de los 30 años en adelante, es decir, de la era del año 27 de la era cristiana en adelante, la última semana es crucial. La última semana de esta profecía de las 70 semanas iba a ser el ministerio terrenal de Cristo, se iba a bautizar Cristo, iban a suceder y cumplirse todas las profecías que señalaban la venida del Mesías a la tierra, como ya lo explicó usted, donde él iba a morir como la ofrenda perfecta de ese santuario, donde realmente se iban a unir prácticamente todos los símbolos, todas las figuras, todo lo que se hablaba en el santuario terrenal, todo se iba a cumplir con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es muy importante que en esa última semana, al cumplirse los 483 años de las 69 semanas que me llevan al año 27 de la era cristiana, marca un periodo importante para la nación judía y ellos tenían que estar preparados para recibir al Mesías, pero lamentablemente no lo recibieron. Se cumplió la profecía tal y como lo mencionaban los profetas, pero el pueblo de Israel no lo reconoció. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Lamentablemente esa fue la historia, Pastor Idel. Estamos ya en la cuarta pregunta y dice, ¿qué decreto emitió el rey Artajerjes sobre el regreso de los hebreos a Jerusalén para reconstruir el templo y restablecer sus servicios en Jerusalén? Este fue el tercer decreto. El primer decreto
es en el año 536 antes de Cristo por Ciro el Grande, que Isaías había profetizado de él 100 años antes. El segundo decreto fue hecho por Darío el Grande también se le llama, era el yerno de Ciro. Este general Darío se casó con la hija de Ciro y llegó a ser emperador de el reino de Media y Persia. Y fue el tercer edicto, el tercer decreto en el 457, que era el séptimo año del reinado de Artajerjes, cuando se da este tercer decreto y se inicia las 70 semanas, los 490 años, los 2300 años. Así que el decreto que emitió fue un tercer decreto. ¿Cuándo emitió este decreto? En el séptimo año de su reinado. ¿Cuál fue la fecha de este decreto? El año 457 antes de Cristo, en el otoño. Pero este decreto es muy interesante. A ver, que el pastor nos diga algunos de los puntos prominentes de este decreto y que usted ve ahí, pastor, que tenga que ver con el juicio investigador. Por favor. Sí, Pastor Idel, muchas gracias. Realmente es interesante notar la profecía, cómo Dios usa personajes que tal vez en la mente de muchos del pueblo de Israel no podían entender, pero Dios siempre usa personas. Y esto nos llega a nosotros, tal vez nos trae una lección muy grande, que nosotros necesitamos dar a conocer este evangelio a mucha gente, porque aún en las cortes de los gobiernos, aún en gente que está prácticamente presidiendo grandes gobiernos, Dios tiene a sus representantes. Y como usted lo mencionó, Ciro, Darío y Artajerjes, gente que no tenía ninguna relación con los judíos, con Israel, prácticamente instrumentos en las manos de Dios. Y el tercer decreto de Artajerjes señala de una manera profética el juicio investigador que iba a pasar el pueblo de Dios. Por ejemplo, en el texto en los versículos que encontramos nosotros de Esdras, en el capítulo 7, y yo leo el versículo 26, dice, y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios. Si ustedes se dan cuenta, la lección nos habla de la profecía de la purificación del santuario, y este decreto llega del 457 hasta el 1844, donde comienza la purificación del santuario. Dice el rey Artajerjes, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, en ese juicio investigador estamos siendo juzgados por esa ley de Dios. Y la ley del rey, Cristo, se va a convertir en rey de reyes y señor de señores. Prestamente sea juzgado. Noten cómo miramos nosotros un paralelismo que va señalando el juicio investigador al finalizar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Aquí hay un mensaje para nosotros. Dice, prestamente sea juzgado. Hoy estamos siendo juzgados. Nadie sabe, Pastor Idel, cuándo va a comenzar el juicio sobre los vivos. Lo que sabemos, que el juicio comenzó sobre los muertos que han sido fieles al mensaje del Señor. Y nadie sabe cuándo va a comenzar el juicio sobre los vivos. Y aquí dice, sea juzgado o a muerte. Interesante lo que menciona el rey aquí, o al destierro o a la confiscación de bienes o a prisión. Usted recordará que en ese día de la expiación había un destierro. ¿A quién desterraban? Habían dos machos cabríos, uno era sacrificado y el otro era desterrado. Los sacaban lo más fuera posible de la región del pueblo de Israel. Y también aquí, aparentemente, Artajerjes está viendo los símbolos que se miraban en el santuario. Y nosotros necesitamos entender que en ese que va a ser desterrado se llama Satanás, pero también nosotros podemos ser desterrados de la invitación de ser parte de los 144,000, de ser parte de los que vamos a morar en la Nueva Jerusalén. Dios nos guarde, Pastor Idel, para que en ese juicio investigador podamos hoy aferrarnos a nuestro abogado, porque no puedo decir yo estoy limpio de pecado. Todos hemos pecado
Así que estamos en las manos de Dios para que Cristo nos limpie de todo pecado. Que Dios tenga misericordia de nosotros, confiscación de bienes o a prisión. No queremos perder la Nueva Jerusalén, perder todo lo material no importa, pero perdernos la dicha de una corona de oro, de un nombre nuevo, de ser reyes y sacerdotes con Cristo, de tener un trono con Cristo, de perder una casa de oro en el cielo. No, no, no. ¿Cuánto está en juego, Pastor Idel? Creo que vale mucho ganar el cielo. Así es, y estar con Jesús, conocer a nuestro Creador, vivir con Él. Dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Comienzo de los 2300 días proféticos. Pregunta número 5. Dice, sabiendo que la fecha de inicio de las 70 semanas y los 2300 días o años es 457 antes de Cristo, ¿en qué año termina la profecía de los 2300 días proféticos? Bueno, hacemos el siguiente cálculo. Tomamos 2300 años, les restamos los 490 años, que son las 70 semanas, porque dice que esto está cortado, está para los judíos, pues les restamos esos 490 años a 2300, y a mí me da 1810. Y sabemos que las 70 semanas comenzaron en el 457 y contamos 490 y nos lleva al año 34. Ahora, si las 70 semanas, los 490 años terminan en el 34 y me quedan 1810 años restantes, le sumo los 1810 al año 34 y me da 1844. Esa es la fecha en la cual Cristo pasó del lugar santo al santísimo, a comenzar la obra de purificación. Esa es la fecha de la séptima trompeta, que en los días de la séptima trompeta se terminaría el misterio de la piedad. Esa es la fecha en la cual se abre, dice, en el cielo el lugar santísimo y se ve el arca del pacto y se ven los 10 mandamientos allí. Esa es la fecha del sellamiento de los muertos, y luego en la época de la ley dominical el sellamiento de los vivos. Esa es la fecha también de la séptima iglesia, la Odisea. Esa es la fecha de cuando inicia el pueblo adventista que está guardando el sábado. Había una iglesia que estaba guardando el sábado en 1844. ¡Qué tremendo! Tantas cosas surgen en esa fecha de 1844. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 6. ¿Qué iba a suceder entonces en el santuario celestial, ya que al final de los 2300 días proféticos no había santuario ni templo en la tierra desde mucho tiempo? Aquí vamos al título de la pregunta. A ver, Pastor Monterroso. Sí, Pastor Idel, muchas gracias. Prácticamente cuando se finalizan esos 1810 años que nos llegan al 1844, prácticamente del 457 al 1844, se finaliza la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que nos dan 2300 años literales. Comienza la profecía, o sea, comienza la profecía de la purificación del santuario. Ahí es donde nuestro Señor Jesús, como sumo sacerdote, comienza a hacer la limpieza, la eliminación de los pecados, de las impurezas, de las imperfecciones, donde pone sus méritos, sus 33 años de vida inmaculada en esta tierra a nuestro favor, nuestro garante, la ofrenda por el pecado, que presenta su sangre ante el Padre para que nos perdone a nosotros, y está intercediendo todavía
y le pide al Padre que retenga los 4 vientos de la tierra para que se pueda tener tiempo todavía de sellar a los que han de ser salvos y que se complete, como usted lo mencionó, el sellamiento de los 144,000. Es interesante notar que aquí es donde comienza la purificación del santuario. Nuestro sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, que está expiando definitivamente nuestros pecados, borrándolos, y cuando finalice el último de los sellados, se va a comenzar prácticamente. Cristo quita sus vestiduras sacerdotales y comienza el milenio. Y sabemos nosotros que Satanás es atado por 1000 años en esta tierra. Es el macho emisario que es perdido en el desierto. La tierra va a estar como desierto y todos los pecados serán cargados sobre este personaje, este ser que es el causante del pecado y de la desgracia que existe en esta tierra. Realmente la purificación del santuario. Dios tenga misericordia de nosotros. Esa purificación, según el Talmud, dice que es una justificación. Cristo justifica a los santos. Como adventistas, nosotros creemos en una expiación de 2 fases. Fase número 1 ocurrió en el Calvario. Cristo paga la deuda de todos colectivamente, pero luego en la segunda fase de la expiación, que ocurre durante el juicio investigador, él aplica esa expiación individualmente a cada creyente. El que creyere, dice que somos justificados por la fe. Los que tienen la fe de Jesús son expiados de sus pecados, le quedan borrados, que es lo que dice la nota. El acto de borrar los pecados es el acto de purificación. El acto de borrar los pecados es el acto de justificación. Somos expiados por la sangre de Cristo y Cristo nos declara perfectos ante el Padre. Somos perfectos en Él. Qué linda obra hace el Señor Jesús, y esa purificación tiene que comenzar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, para que sea una realidad. No es suficiente que Él nos borre los pecados allá en el cielo, tiene que borrarlo en cada célula de nuestro ser, hablando así en esta era de genética, poniendo un nuevo programa en nosotros, en nuestro corazón, que amemos la ley, que tengamos el deseo y el amor de guardar la ley de Dios en toda situación. Y el sumo sacerdote del santuario celestial no es de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec, quien ha estado ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial desde 1844 para purificarlo, como se prefiguraba el típico día de expiación en el santuario terrenal, que los judíos le llaman Yom Kippur. En ese día se visten de blanco. Pastor Danilo, para que usted cierre aquí con broche de oro, ¿quién es el que ministra por nosotros? Sí, es nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera tal vez hacer una mención, Pastor Idel, porque hay muchas dudas con relación a ciertas versiones de la Biblia cuando dice en Hebreos que Cristo entró de un solo al lugar santísimo, pero en la versión original, una vez con usted, estábamos revisando algunos libros que usted tiene ahí, muy importantes, originales. Estábamos viendo ¿cómo se llama? La traducción, y dice los lugares santos, menciona. Quiero hacer mención a este punto, porque es muy importante. Y quiero que los hermanos puedan buscar en primeros escritos, aparece que cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, el trono de Dios estaba en el lugar santo. Y en una obra maravillosa, primero pasa el trono de Dios al lugar santísimo y luego después va Cristo con caballos de fuego. Dice que va en un carro de fuego, es trasladado, dice, al lugar santísimo. Es una obra muy impresionante, Pastor Idel, y eso es muy importante que lo subrayemos, porque nosotros como adventistas, la base de lo que creemos está en el santuario, y Satanás trata la manera de echar por tierra la verdad del santuario. Y Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha tenido 2 fases fundamentales.
yo lo expreso de esta forma, Pastor Idel. Él ha pasado por el atrio, por el lugar santo y por el lugar santísimo. El atrio, cuando estuvo en esta tierra, aquí en esta tierra, él vivió en el atrio y él fue la ofrenda por el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el atrio estaba el altar del sacrificio. Juan dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo se va al cielo, va a ministrar en el lugar santo. Y en el año de 1844, cuando finaliza la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado hoy. Y un día se va a convertir en nuestro juez. Debemos de aprovechar hoy el tiempo de gracia, Pastor Idel. Muchas gracias, Pastor Danilo. Muy importante que usted haya enfatizado eso, de que entró una sola vez en el lugar santísimo. Esa es una mala traducción, es los lugares santos. Ahora dice aquí en estos versículos lo que es la purificación. Dice, para la purificación de la carne. Cristo nos ayuda a purificar nuestra carne. Y dice además limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Esa es la purificación, de limpiarnos de pecado, del registro ya en el cielo, en nuestra mente, el deseo que tenemos de pecar, quitárnoslos completamente, que aunque la carne es carne de pecado, no cedemos a la carne del pecado, sino cedemos a la obra del Espíritu en nosotros, a la gracia de Dios que obra en cada uno de nosotros según su beneplácito. Bendito sea su nombre. Que esa purificación sea una realidad en nosotros, que nos purifique nuestros deseos, nuestras pasiones, todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu, para su gloria. Vamos a orar. Amante Dios, a ti venimos y te agradecemos, Señor, porque bendito tú eres. Te agradecemos por tu reino de gracia que nos extiendes, por el reino de gloria oramos que venga. Rogamos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y en tu iglesia, que tu iglesia sea una iglesia triunfante. Acércate, Señor, a aquellos que están enfermos. Sé con nuestra querida hermana Julie, ayúdala. Te rogamos también por aquellos que están de luto. Te rogamos por nuestro querido hermano Miguel, que tengas misericordia de él. Oh amante Dios, te pedimos que esa purificación que tú has iniciado en el lugar santísimo puedas continuar en nosotros para tu gloria, para la gloria, Señor, de tu santo nombre. Extiéndenos tu Santo Espíritu para seguir sus consejos y que Él nos guíe continuamente hasta verte. Ven pronto, Señor Jesús. En el sagrado nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querido pastor Danilo Monterroso. Muchos saludos a su querida esposa, a su hijo, a toda la hermandad allá en Chela, en Guatemala. Y estamos muy contentos que el Señor lo guarda a usted y lo protege al viajar por toda Latinoamérica proclamando este evangelio del reino. Muchas gracias, Pastor Idel. Igualmente a usted y su familia y todos nuestros hermanos que cada sábado siguen este programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que Dios nos pueda bendecir grandemente. Agradecemos también a nuestro querido anciano Adín Ajucum, a su hermano Gary Ajucum, a los hermanos que propagan y comparten estas grabaciones, y pedimos a Dios que cuando tu nombre y mi nombre aparezca ante el Padre, podamos ser purificados con la sangre de Cristo y justificados en su nombre. El Señor les bendiga. Tengan un feliz sábado y nos vemos la semana entrante.